Bueno, la paz sea con ustedes. Este, ya, como salió, no puedo esperar más porque me siento inspirado. Tema: hipocresía. Bueno, en la superficie de este planeta, porque crearon extraterrestres y creo que abajo de la Tierra también hay extraterrestres, entre comillas, que son seres humanos y son los hijos de Enoch. Entonces, en la superficie de este planeta, entre el primer pecado de Adán y la resurrección de los hijos de Dios, pues la tierra no quiere reconocer a Dios en sus caminos, no teme a Dios. Es decir, no fue así, no ha sido así siempre. Adán y Eva vivieron en el año 4000 antes de Cristo. La teoría de la evolución simplemente no sucedió. Y la resurrección de los hijos de Dios, pues es un día muy importante, que van a suceder 4 cosas. Jesucristo va a regresar, va a dar fin a la gran tribulación, van a resucitar todos los muertos que no van a terminar en el infierno, que no resucitaron en la gran en el arrebatamiento, y va a iniciar el reino milenial. Bueno, lo que quiero decir es que hay religiosos que no les interesa la palabra de Dios, y eso es irónico. O sea, se supone que no se quieren arrepentir de sus pecados. Sí, no creen en las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación es que la salvación es por gracia y no por obras en Cristo Jesús. Comparar Romanos capítulo 6 versículo 23, Romanos 3 23 y 24, Efesios 2 8 y 9 y Juan 3 16 principalmente. ¿Por qué? Entre paréntesis, discúlpenme que me alargue en el paréntesis, es que es muy interesantísimo y no sabía, y no cualquiera sabe por qué la salvación no es por obras. Porque el castigo por desobedecer a Dios no es hacer buenas obras, es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, precisamente como lo mencioné. Entonces, es ahora o nunca, dije yo, sin preparación y sin planeación. Entonces, pues es hipocresía, porque tratan de engañar a Dios y tratan de engañarse a sí mismos. Es imposible engañar a Dios, palabra de Dios, ¿verdad? O sea, eso viene en la Biblia, pero uno sí se puede engañar a sí mismo, y mucho. De hecho, la misma Biblia dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que tiene el hombre. Viene en el Antiguo Testamento, creo que en las profecías de Jeremías. Entonces, el autoengaño, también llamadas mentiras que uno se echa, no me tardo. Un compañero de cuarto, roommate. Bueno, hoy es 10 de mayo del 2024, Día de la Madre en México, que no es bíblico, ¿verdad? Que es otro tema.
entre paréntesis, nada más el bautismo y la Santa Cena, a la manera bíblica, a la manera cristiana, no de una religión, ¿verdad? Bueno, entonces es hipocresía. Yo conozco gente que es religiosa, tiene imágenes, y no se quiere arrepentir de sus pecados, no quieren tirar sus imágenes, no quieren creer en la palabra de Dios. Y algunos, si no es que todos, carecen de salud mental, o sea, están locos y aún así no se rinden, aún así no se hincan, aún así no se arrepienten de sus pecados. Conozco una persona que no quiere creer en las buenas noticias de salvación. Ya le dije lo de las imágenes bíblicamente y no las quiere tirar, y estudia la palabra de Dios. O sea, eso es hipocresía, ¿verdad? Uno se pregunta, si no quieres creer, ¿por qué te pones a estudiar la palabra de Dios? Claro, con gente de su religión, que es basada y guiada en la doctrina de esa religión, que eso es algo muy interesante. Los cristianos sabemos que todas las religiones son falsas, porque ninguna doctrina de ninguna religión es igual a la palabra de Dios, para que sepas. Nada más los cristianos somos los únicos que nuestra doctrina es única y exclusivamente ni más ni menos que la palabra de Dios. Por eso el catolicismo y el mormonismo no es cristianismo, porque sus doctrinas no son igual a la palabra de Dios. O sea, es muy sencillo. O sea, la doctrina de los cristianos es nada más la palabra de Dios, y nosotros creemos que la salvación es por gracia y no por obras en Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios, la misma Biblia. Entonces voy a tratar de finalizar ya, porque ya van 7 minutos con 45 segundos, y se supone que esto es un estudio bíblico corto. O sea, la hipocresía, ¿no? Yo creo que la mayoría de los religiosos, la gran mayoría, o sea, el 99%, si no es que el 99.999, ¿verdad? Son hipócritas. En realidad no les interesa. No sé qué porcentaje. Yo siento que más de la mitad sí. No puedo decir que el 99%, porque, bueno, en mi experiencia, yo era católico, pero yo, gracias a Dios, nunca tuve imágenes antes de ser cristiano. No, nunca creí en las imágenes, y se me hace una bendición de Dios, un mínimo de sabiduría, un mínimo de inteligencia, sin ser cristiano. O sea, no, yo nunca creí en eso, y se suponía que era católico. O sea, era por dos razones. Mi mamá era o es católica. Sus dos papás, ellos sí eran muy católicos. Mi abuelo materno era supernumerario de Opus Dei, y mi abuela materna pues era católica. Y por el país en el que nací y estoy en México actualmente, y en México más de la mitad de las personas son católicas. Entonces, por eso, que yo recuerde que yo haya ido solo, por mi propio pie, por mi propia voluntad, a un templo católico, pues a misa. Para empezar, no tenía menos de 12 años de edad, y que yo recuerde, ya estaba grandecito,
la primera vez, o muy pocas veces, 2 o 3 veces fue, y mínimo tenía 17 años, o sea, en realidad, yo no me consideraba católico, o sea, sino que yo creía que era la religión verdadera, por así decirlo, o es la religión predominante en México. Pero volviendo al tema, pues eso es, ¿no? La hipocresía. Quieren engañar a Dios y engañarse a sí mismos sin arrepentirse de sus pecados. O sea, eh, se creen muy santitos, que quieren ser muy espirituales a su manera, sin arrepentirse de sus pecados, sin tratar de someterse a Dios. Si son esposas, por ejemplo, sin someterse al esposo. La jerarquía bíblica en el hogar es Dios arriba, el esposo abajo de Dios, la esposa abajo, no a un lado, abajo del esposo, y los hijos abajo de la esposa. Así es. Empresarios que les pagan menos de 3,000 pesos a la semana libres actualmente a algunos de sus empleados, cuando menos a uno, cuando menos a la señora de limpieza. Ahorita el dólar está en 17 pesos a la venta. Es un 3,000 a la semana. Es una cantidad que yo tomo como referencia. Muy personalmente, nadie me la ha dado. Yo le pregunté a través de las suertes a Dios, porque echar suertes para preguntarle a Dios es bíblico. Tú lo puedes buscar, pero eso es otro tema. El hecho es que básicamente hay muchos empresarios, muchos religiosos son empresarios y pagan muy poquito, lo mínimo que puedan, dependiendo países, dependiendo del país. Entonces, 12 minutos 55. Pues es eso, el hecho es que no se quieren arrepentir de sus pecados, no temen a Dios y se creen muy espirituales, se venden la idea de que son muy espirituales. Y quería decir algo que quiero recordar que quería decir. Déjame, voy a ponerle en pausa para tratar de recordar. Bueno, no es lo que el comentario que no recuerdo, pero hay muchos religiosos en el mundo. Al parecer, más de la mitad de las personas en este mundo profesan una religión. Sí quería decir que el hombre está separado de Dios a partir de que Adán y Eva peca, y nada más en Cristo Jesús, por gracia, Dios ya perdonó nuestros pecados, nos envía el Espíritu Santo y nos salva. Entonces, estoy hablando de mí, de cuando se suponía que profesaba una religión. En realidad tenía el problema de todos, ¿no? Religiosos y no religiosos. Estaba separado de Dios, no tenía al Espíritu Santo.
y me sentía mal, sentía que algo me faltaba espiritualmente, sentía un vacío espiritual, y ese era mi problema. Y otro comentario es que las doctrinas de las religiones lamentablemente se levantan como muros a través de argumentos cuando la palabra de Dios trata de llegar. Es decir, yo ya me di cuenta, y quizá no todos los cristianos, que cuando uno le trata, es más fácil predicarle a los no religiosos que a los religiosos. Sí, porque si le predicas a un mormón, por ejemplo, o a un testigo de Jehová, no va a creer, y te va a argumentar y te va a recitar cosas de su doctrina, o te va a repetir cosas que le dijo un líder, y a lo mejor hasta puede pensar que el diablo a través de uno quiere meterle basura en la cabeza para hacer daño. O sea, puede ver al diablo en ti. Entonces las doctrinas sale contraproducente. O sea, las doctrinas de las religiones estorban, no impiden, pero por lo general estorban para que la palabra de Dios llegue. Sí. Y no impiden porque hay cristianos como yo no soy el único cristiano católico, también hay unos que eran islamitas de raza árabe. El judío mesiánico pues es el de raza judía que no creía en Cristo, y hoy en día o después sí creyó en Cristo. Es decir, hay muchos cristianos que profesábamos alguna religión antes. No todos, ¿verdad? Pero pues es eso, la hipocresía. Es irónico que a un religioso no le interesa la palabra de Dios, en realidad aprenderla, tratar de aplicarla, no le interese arrepentirse de sus pecados. O sea, es hipocresía vil, descarada, o sea, súper religiosa. Yo conozco cuando menos una señora, ¿no? La que digo que está en clases de Biblia, la escuché decirle a un cristiano: tú deberías de leer más la Biblia. Fíjense, una señora que no se quiere arrepentir de sus pecados y no cree en la palabra, y no quiere creer en la palabra de Dios, diciéndole eso a un cristiano. O sea, eso es locura. Eso es locura. Entonces, esperanza. ¿Me puedes dar un buche así sin que puedes abrirle para no salir de cuadro? Ajá. Pepsi. Es veneno, pero poco veneno no mata, nomás ataranta. Digo que no tener micrófono en la boca, que poco tome Pepsi, que poco veneno no mata, nomás ataranta. Bueno, pues así es. Ahí la gran mayoría de los religiosos del mundo son iguales a los no religiosos, empresarios que pagan menos de 3,000 a la semana a algunos de sus empleados, mamás, esposas que no se someten a sus hijos. Es decir, no han cambiado nada.
no tienen un programa espiritual como el de los 12 pasos, que está comprobado que funciona, que lo traten de aplicar en su vida de corazón. O sea, el religioso promedio del mundo es igual su energía, su tipo de juicio y actitudes al no religioso promedio del mundo. O sea, son iguales. El, el tipo de juicio y actitudes del religioso es igual al no religioso. ¿Cuánto le pagan? O sea, pagan lo mismo a sus empleados. O sea, un religioso, yo te aseguro que a su empleado doméstica le paga lo mismo que no religioso. O sea, yo no sé por qué se creen muy santitos. Bueno, sí sé, tenemos pecado, tenemos una tendencia a desobedecer a Dios, a engañarnos a nosotros mismos. O sea, yo lo he vivido. Yo lo he vivido, el autoengaño. Yo me creía muy espiritual antes. De hecho, todavía tiendo a creerme, eh, a ver, todavía últimamente he recaído, como se diga, en ver a los demás por encima del hombro, ¿no? Bueno, 21 minutos, pues ese es el tema, esa es la realidad. El tipo de juicio y actitudes de la gran mayoría, 99.999% de los religiosos es igual. El tipo de juicio y actitudes y la energía a los no religiosos. Genuinos representantes de su religión son menos del 1%. O sea, el 1% se me hace mucho. Por eso el mundo está como está. O dime tú, ¿por qué el mundo está como está? Si más de la mitad de las personas en este planeta son religiosas, si en realidad fueran espirituales, pues el mundo sería muy espiritual, sería un paraíso, habría mucho menos violencia, mucho menos injusticia, mucho menos problemas, muchos menos problemas sociales, etcétera. O sea, por, eh, si, discúlpame que lo repitas, si más de la mitad son religiosos, porque el mundo está como está. O sea, lo que importa es la energía, el tipo de juicio y actitudes. Dios ve el corazón. Eso viene en la Biblia. Sí. No ve la inteligencia. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo, Dios, veo el corazón. Dice Dios en su palabra. Así que creo que ya dije todo. Y si me faltó algo, espero que sea de menor importancia. Siento que ya dije lo más importante. Que Dios te bendiga.